Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel López. Yo quiero compartir contigo una porción de la Escritura que espero que sea de bendición para ti. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 44 y 45. Dice su palabra: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hay una característica que nos marca la Escritura muy importante, y es que dice que el velo del templo se rasgó. En otra versión dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y es que lo que significaba ese velo para muchos era el centro o algo impasable, donde solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes, podían pasar al templo, donde era algo imposible para nosotros poder pasar ahí. Y es que en el templo lo que el velo representaba era esa pared o esa barrera para poder llegar a la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, dice su palabra que el velo se rasga y da un acceso directo a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios, para darnos a entender que tú y yo podemos tener ese acceso ahora. Y es que es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo podemos tener ese acceso al Padre. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de ese sacrificio que Cristo nos da y a través de esa simbología que nos dice la Escritura del velo rasgado, nos da a entender que tú y yo ya no necesitamos un sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento tú presentabas tu sacrificio al sumo sacerdote y él era quien sacrificaba a ese cordero. Tú no podías hacerlo ni presentarte a ese lugar santísimo. Hoy, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa plena confianza de que tú y yo podemos acercarnos a ese lugar santísimo, a ese trono celestial, que podemos ser tú y yo llegando mediante una oración, mediante nuestro Señor Jesucristo, llegar a ese trono celestial de nuestro Señor, y que nuestras oraciones sean escuchadas directamente por nuestro Señor. Ya no hay intermediarios, ya no hay quien pueda hacer las cosas por ti, porque tú y yo solos podemos llegar a la presencia de Dios. Ya no necesitas un sacerdote, ya no necesitas un levita, ya no necesitas a nadie que tenga ese acceso por ti, porque gracias al sacrificio de Jesús y a ese velo rasgado, tú y yo podemos tener ese acceso. Tenemos acceso a la presencia de Dios las 24 horas del día. Así es que si tú te sientes que Dios no te escucha, si tú sientes que no puedes llegar a la presencia de Dios, solamente entrega tu corazón al Señor. Y tienes que entender que es mediante el sacrificio de Cristo que tú y yo podemos tener ese acceso al Padre. A la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, dice la Biblia, que el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está anhelando que tú y yo podamos llegar a la presencia de Dios. Siempre está anhelando, inquietándonos en todo tiempo a que tú y yo lleguemos a esa presencia. Y hoy, mediante una oración tan sencillo, podemos acercarnos al Padre. Mediante una alabanza, mediante una adoración que nosotros le hagamos al Padre, podemos tener ese acceso que en otro tiempo antiguo era inimaginable poder tenerlo. Y hoy, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese precioso sacrificio, gracias a su hermosa sangre, tú y yo podemos tener el acceso al Padre. No hay quien nos pueda limitar a ese acceso, porque tú y yo podemos tenerlo. Así es que si tú sientes que Dios no te escucha, estás equivocado. Dios te escucha y tú puedes llegar al Padre mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y nos vemos en el próximo video. Amén.